chicos a un nuevo vídeo para el canal, cuarto capítulo de la guía CB 2026-2027 y en el día de hoy le toca el turno a Lucas Murcia de Sito Alonso, que ha vivido un verano de reconstrucción otra vez con muchas salidas y con el caso David de Julius que sigue todavía en el aire. Bienvenido a un nuevo vídeo, como digo siempre podéis suscribiros, podéis comentar qué opináis de Lucas Murcia, podéis ver también que por aquí arriba estará todos los capítulos anteriores de la guía, del Valencia, del Real Madrid y de Baskonia, que fue el último, además de algunos vídeos más que hemos estado haciendo este verano, así que os invito a verlo obviamente, a suscribirte, a seguirnos en redes sociales, en todos los sitios que queráis, y vamos a empezar ya directamente, para no alargarlo mucho, con la plantilla actual de UCAM Murcia. Antes de empezar, que siempre me gusta explicarlo, el procedimiento, empezamos con las altas, las bajas, las renovaciones y ya luego hablamos de la plantilla, ¿de acuerdo? Tenéis los anteriores vídeos que, como digo, recomiendo verlos antes de seguir con este, así que por aquí arriba, como te he dicho antes. Y bueno, 4 fichajes únicamente hasta el momento: Juan y Marcos desde el Barça, Suleiman Boon desde Viena, Marci Steinberg desde el Kidas Manresa de la Eurocup y Jan-Marc Pansa viene desde Sabah, el pívot. Desde baja, ¿podríamos decir que David de Julio es una baja? Pues bueno, esperemos por el bien de todos que sea lo que sea que se solucione pronto. En todo caso, el jugador ha terminado en Besista. Dani García, que ha firmado con Lleida después de estar cedido justamente en el equipo de Gerard Encuentra. Jalen Hans, que de momento no tiene equipo. Kellan Martin, que se ha ido hasta Australia a los Illawarra Hawks, perdón. Y Devon Tekeiko, que se ha ido al Apple Jerusalén cobrando casi 1 millón en la Eurocup. Además de una posible salida todavía no confirmada de Lia Lilla rumbo a la NCA. ¿Cómo queda la plantilla entonces? Pues tenemos por fuera a Juan y Marcos, Michael Forrest, que renueva, y Sully Boom. Seguimos con Dylan Ennis, que por cierto ya está recuperado y ya el jugador ha dicho en redes sociales que está con ilusión por volver, ¿no? Así que ojo, cuidado con Dylan Ennis, que viene con fuerza después de la lesión. Jonas Radebos también renovado hasta 2029 y Sander Rayeste hasta 2027. Y le queda un año de contrato a Alex de Baskonia. Posición da, bueno, también tendríamos a Joao Neves, que no sabemos exactamente qué va a pasar con él, si va a estar U22, va a estar en dinámica de primer equipo, no se sabe todavía. Howard Sanrad 2027, Wilford 2028 y aunque no es oficial, pues bueno, Lia Lilla tendría un año más de contrato. Por dentro, Kaiser Gates, que estuvo lesionado toda la temporada pasada, 2027. Tony Nakic, renovado hasta 2027. Marci Steinberg, 2028. Y Rubén de la Torre, 2028 también. Y ya luego tendríamos al fichaje Jan-Marc Pansa, 2027. Emanuel Caste, 2027. Y Musa Diagne también hasta el mismo año. Entrenado por Sito Alonso, que tiene 2 temporadas más de contrato. ¿Qué rumores hay? Pues ninguno, porque para mí esto es plantilla cerrada, chicos. Es la primera plantilla cerrada de la guía. Los demás equipos, bueno, alguna pieza y tal. Pero creo que ojo con UCAM Murcia porque ha tenido un verano complicado. Yo creo que más del que la gente realmente piensa, ¿no? Porque obviamente viene de hacer una temporada histórica, ¿no? Como ellos mismos la han estado catalogando, ¿no? En todos lados, ¿no? 25-9 de récord, cuarto en ACB. Tiene la mala pata que pierde, bueno, le toca al Barça, justamente siendo cuarto y cabeza de serie, y pierde con el Barça. Pero creo que el equipo está muy bien compensado y creo que te ha condicionado tanto el tema de Julius que al final te va a acabar afectando un poco al principio, pero te va a dar más flexibilidad, ¿no? A lo largo de la temporada. ¿Por qué afecta el caso de David de Julius? Voy a explicarlo rápidamente, igualmente tenéis un artículo en la web que os invito obviamente a verlo, ¿no? Pero la situación es la siguiente. El jugador renueva, creo que es en marzo, con UCAM Murcia. Y en el momento de la renovación hay unas cláusulas, contratos 2028, etcétera, ¿no? Entonces, David de Julio se lesiona en el playoff, como bien sabéis, contra el Barça. Obviamente, pues bueno, hay como un gran ánimo, un gran apoyo, un gran amor de la afición por él, recíproco, ¿no? De que es su mejor año, etcétera. Y hasta ahí parece que, bueno, pues que de Julius puede ir a un equipo Euroliga, que puede salir, ¿no? Pero claro, tiene la condición de esa cláusula y de ese contrato de 2 años. Pues bien, su agente, que recuerdo que es Radnatovic, que no me sale el nombre, el mismo de Mario Hesson ya,
a ver si hilamos un poquito todos aquí, ¿no? Quiere sacar al jugador y quiere sacarlo a coste cero. Es decir, que haya una rescisión del contrato o que no se cumpla esa renovación para seguir con la carrera del jugador. Y en este caso pues se hablaba de Besistas, se hablaba obviamente del Madrid, del Barça, se hablaba mucho tiempo. Se hablaba también de algún equipo como Asbel, etcétera. Pero ni mucho menos pues obviamente claro, la situación es que UCAM Murcia se encuentra con que el jugador no quiere pagar por su salida y tampoco quiere volver a jugar en UCAM, ¿no? Por tanto, empiezan los comunicados, luego Besista a la semana, 2 semanas anuncia su fichaje y UCAM saca un comunicado diciendo que el jugador no se ha desvinculado de UCAM, por tanto sigue perteneciendo a la plantilla de UCAM. Por eso, por ejemplo, yo siempre recomiendo ver la tabla de gigantes, ¿no? Que como siempre la tendréis aquí abajo. Pero si os metéis, por ejemplo, en la de la Liga Andesa, David de Julius sigue apareciendo con ficha para la temporada 26-27. ¿Por qué? Porque el jugador tiene contrato vigente con UCAM Murcia. Se acabará resolviendo probablemente. David de Julius jugará en Besista, no lo dudo ni mucho menos. Pero claro, la cláusula no me acuerdo cuánto era, así que no voy a decir el dato. Si queréis más información, Olga Lorente tiene, bueno, creo que un vídeo subido en YouTube que habla con más información y obviamente con más conocimiento del tema. Yo aquí hago una pincelada rápida, ¿no? Pero lo dicho, caso feo porque creo que David de Julius ha sido uno de los jugadores más influyentes de la última década, si no por impacto, ¿no? En UCAM Murcia, sino a lo mejor de casi la historia del club. Y se va a ir no solo por la puerta de atrás, sino apedreado, prácticamente, ¿no? Entonces, es fea la salida, las cosas como son. Más que nada porque al final no era una cláusula excesivamente alta, por lo que cuentan, y cualquier club la podría haber pagado, o el jugador, o, vamos, como sea, ¿no? Pero no era una cláusula de 3 millones, para ponerlo lo más extremista posible, ¿no? Pero bueno, hablando de los que sí van a estar esta temporada, buen fichaje de Juan y Marcos, acabó muy bien la temporada con el Barça, creo que es un jugador que va a dar mucho que hablar en este UCAM Murcia, ¿no? Un poco ese perfil Facu Campazo, ¿no? De base argentino que viene un poco en busca de minutos. Es cierto que en momentos de la carrera diferentes, ¿no? Facu más joven, Juan y algo más mayor, después de estar en Girona, después de estar en el Barça y tal. Michael Forrest yo creo que es una apuesta, ¿no? Por el buen juego. Ojo, cuidado que no le pase un poco como a Troy Copen en ese segundo año. Que cuidado con ese siempre ese base de UCAM que el segundo año flaquea un poquito más, ¿no? Y Sullivan es un jugador que no lo tenía mucho en radar. Lo he empezado a ver desde que fichó. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Creo que no podemos compararlo, por ejemplo, con ese David de Julius, por ejemplo, y tal. Pero creo que es un jugador que va a dar mucho que hablar. También al tener un contrato corto facilita que si no encaja el jugador por lo que sea, pueda salir con facilidad. Entonces creo que hay muchísima flexibilidad para un UCAM Murcia. Que lo dicho, tiene ahora mismo el sueldo barra lo que le vaya a dar por de Julius para invertir durante el año, ¿no? Vamos a ver cómo vuelve Dilaneni. Yo creo que la renovación de Radebo era importante. Un jugador que se ha consolidado en UCAM Murcia después de eso, de pasar por Valencia, por Ludwigsburg. Bueno, firmó con Tenerife y luego fue a Valencia también, pero bueno, creo que es un jugador muy interesante. Creo que yo siempre he pensado que Radebo era un jugador Eurocup medio alto, ¿no? Un poco estilo Joe Thomason. Así que tener un jugador así este año sí en BCL da un plus a la rotación del UCAM Murcia por fuera. Sander Galleste, que hizo una gran temporada, creo que explotó, ¿no? Por decirlo así, a nivel baloncestístico con Sito Alonso, después de muy poco protagonismo en UCAM Murcia. La renovación de Howard San Ross, creo que obviamente el jugador va cumpliendo años, se nota cada vez más, ¿no? Pero obviamente es un jugador que da una rotación pues bastante interesante. También sabes que te puede dirigir el juego si hay problemas, de lesiones, de lo que sea, así que te puede dar ese plus, ¿no? Y bueno, Will Fogg, bueno, también tuvo bastantes minutos más de los esperados la temporada pasada. Creo que rindió bien el chico. Y al final, pues, año de consolidación probablemente. La rotación interior, vamos a ver cómo vuelve Kaiser Gates, ¿no? Que es un poco así el nombre más dudoso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, Tony Nakic hizo una gran temporada. Steinberg creo que da un salto de nivel en esa posición de 4. Y Rubén de la Torre, que al final, bueno, no tuvo mucho protagonismo el chico, pero
Ahí está, ¿no? Un poco como último interior, ¿no? Un jugador 12-13 de una rotación. Y ya por dentro, Jean-Marc Pansa, Kate y Moussa Diagne, pues bueno, al final cambiar a Keiko, que es muy difícil. Kate viene una buena temporada y Diagne sabes que te va a rendir siempre. Pero bueno, sabes que Pansa es un poco esa apuesta, creo que es una apuesta bastante interesante y creo que va a jugar, la verdad, bastante bien y que va a deslumbrar un poquito, por decirlo así, ¿no? Creo que va a ser un jugador que sorprenda, aunque no lo hayamos metido en los 10 fichajes, en 10 debutantes del ACB, que también tenéis la publicación por Instagram, pero obviamente no caben todos, ¿no? Entonces creo que la plantilla está muy compensada, creo que la plantilla te deja ver que el proyecto sigue siendo ambicioso, porque al final Steinberg y Marcos son jugadores asentados en ACB con muy buen rendimiento, la apuesta de Boone y Pansa, y a ver si en algún momento hay algún fichaje más con el dinero de David de Julio. ¿Qué le podemos pedir a Stoke Murcia? Creo que hay que tener en cuenta, va por delante, que tú has tenido un verano complicado porque contabas con un jugador que ocupaba muchísimo de ese presupuesto, o por lo menos en comparación a los demás, y no solo no va a jugar, sino tiene un problema, vamos, tiene un lío judicial con él, ¿no? Entonces, claro, es una plantilla que mejora, quitando obviamente que la mejora de David de Julius es imposible prácticamente, y la de Keiko, 3/4 de lo mismo. Creo que has fichado una profundidad que a lo mejor, bueno, te da ese saltito, ¿no? La diferencia con Stuttgart Murcia con respecto, por ejemplo, a la temporada pasada, y donde a mí me da más la duda, es que no saben exactamente en qué puesto están, ¿no? Tú ves los fichajes de Unicaja y dices, aparte del presupuesto económico, sabes que está por encima, probablemente, por lo menos sobre el papel. La Peña igual, Tenerife igual, Madrid, Barça, Baskonia, Valencia, y ya vas casi por el octavo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Porque Burgos también ha hecho muy buena plantilla, hablaremos de los demás equipos, ¿no? En general, pero al final te plantas que a lo mejor, de hecho, estar en un nivel de quinto, octavo, has pasado a ser séptimo o noveno, has bajado un mini escalón, pero no porque tú hayas fichado mal, ¿no? Sino porque el contexto que has tenido, aparte de la inversión económica de muchos equipos, te ha hecho quedarte un poco atrás. Pero repito, ahora este equipo que siempre ha funcionado con este UCAM Murcia, pues Suleiman es la revelación del ACB. Steinberg, Juan y Marcos se consolidan como están ya y dan ese paso adelante que a lo mejor no podrían haber dado tanto en Manresa como en Barça. Y Pansa es el mejor pívot del ACB y se plantan otra vez segundos, ¿no? Creo que Sito Alonso tiene esa capacidad, la dirección deportiva con Alejandro Gómez tiene esa capacidad de ir al jugador que le hace falta y sacarle todo el potencial. Pero claro, me da un poco más la sensación, por hacer un poco esquema mental y sin entrar en comparaciones muy profundas, al año de ACB, que llegan a la final de ACB, el siguiente queda un poco como de eso, de llegar a la final, pues te queda un poquito por abajo. Pues me da un poco esa sensación, ¿no? Una gran temporada el año pasado y este año va a estar un poco por debajo, pero creo que el aficionado tiene que ser consciente de que Unicaja te va a tener 19 millones, Baskonia tiene 24, 25, Valencia, Barça y Madrid están por encima de los 30 y creo que el Madrid está en 50. Equipos como Tenerife también tienen bastante dinero. Burgos, que fue un equipo de zona baja el año pasado, ha entrado en Eurocup y ha hecho una inversión tremenda, tremenda. Y claro, es que al final la Peña también ha hecho una inversión muy grande, por ver un poco así equipos a simple vista. Bilbao viene de ganar la FIBA Eurocup, te viene de ganar la FIBA Eurocup, que era también una competición donde partías como favorito. Entonces, al final, tienes que ser consciente de que el mercado, la situación y los demás equipos te han dejado no en esa cuarta posición donde acabaste la temporada pasada. O por donde llegaste en liga regular. Que UCAM Murcia me lo invento. Es sexto. Llega a cuarto. Bueno, se mete en el playoff, sexto. Pasa a semifinales. Le da la sorpresa a alguno. Y llega a cuarto. Llega a la copa. Llega a lo eso. Y está ahí rodeando los cuartos de Final Four de BCL. Muy buena temporada. Yo creo que no hay que pedir títulos, ni mucho menos. No hay que exigir llegar a un nivel de eso, de un 25-9 otra vez. De en Europa ganar la BCL.
Porque hay equipos que van a poner muchísimo dinero. Y ya no solo los españoles, en BCL pues tiene equipos europeos, vamos, tienen los griegos, tienen los turcos, que están haciendo una inversión tremenda. O tiene el propio Ritas, creo que no ha cambiado de competición, que es el campeón actual, ¿no? Así que chicos, dejadme por aquí abajo en comentarios qué opináis de Stuttgart Murcia, si creéis que la baja de David de Julio va a condicionar mucho, o todo el caso de Julio ha condicionado demasiado a esta plantilla. Si algún jugador podríais verlo para algún fichaje durante la temporada, si creéis que la plantilla es lo suficientemente profunda y con nivel para volver a luchar por lo mismo, o hay que tener en cuenta eso, que no ha sido un verano fácil para la dirección deportiva. Así que nada chicos, siguiente capítulo lo tendréis en un par de días, estar atentos, mientras podéis suscribiros, comentar aquí o lo que queráis, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!